comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. Y pueden tener cianógenas con flujo pulmonar normal. Pero lo que vamos a ver acá es CIA, CIB y PCA. Si se fijan acá, este es un corazón que tiene un defecto acá. Vean esto, el del septum interatrial. Y el flujo va a ir ¿de dónde? De izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque tiene más presiones la aurícula izquierda que la aurícula derecha. Por eso llaman cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda hacia la derecha. Vean acá, y este está bien bonito, el de acá tiene la aurícula izquierda, la aurícula derecha, este es el septum interventricular, una sella ostium secundum. En la circulación normal, la circulación, o sea, tienen acá la vena cava superior y la vena cava inferior, y todo el flujo va a llegar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho al tronco de la arteria pulmonar y a la rama derecha izquierda, y va a retornar a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de ahí a la aorta. Si ustedes tienen el defecto congénito de la comunicación interatrial, vean acá el shunt que tiene de la aurícula izquierda a la aurícula derecha por defecto del septum interatrial. Y esto es lo que van a llamar ustedes comunicación interatrial o interauricular. Según su localización, pueden existir los siguientes tipos de comunicación interauricular. El ostium primo, el de acá, que va a estar relacionado, comprometido con la válvula tricuspidia. En este tipo de pacientes no es válido, escuchen bien, no es válido el implante de Amplacher o sombrillas. ¿Ya? Tienen el 2, el ostium secundum, que es el más frecuente, o medio septal. Y tienen el seno venoso, que puede ser el seno venoso superior o seno venoso inferior, y pueden ser las sellas combinadas, que tengo ostium secundum con seno venoso superior, ¿ya? Entonces, el más frecuente es el ostium secundum. Ven acá nuevamente, tipo seno venoso superior, seno venoso acá inferior. Vean acá el ostium secundum y acá vean el ostium primum y el cortocircuito de izquierda a derecha. Lo que les comentaba, el flujo o cortocircuito de izquierda a derecha. Vean acá. Y entonces la sangre, lo que les comentaba, de la aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco de la arteria pulmonar, las ramas, y va a retornar a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y vean acá el flujo que va a tener dependiendo del tamaño. Cuando ustedes vayan a hacer la ecocardiografía en los de ostium secundum, o lo que les interesa ver cuál es el diámetro del defecto de la comunicación interatrial para poder colocar ahí el Amplacher o sombrilla. Ya es muy importante. Y acá tiene la aurícula izquierda, el flujo va a ir ¿a dónde? Hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha, ventrículo derecho, el tronco de la arteria pulmonar, los pulmones, y regresa la sangre a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces va a tener sobrecarga de volumen. ¿Cuál es la clínica de los niños? ¿Cuál es la clínica? Si es pequeña, no va a tener sintomatología, pero si el orificio del defecto interatrial
es más grande, obviamente el volumen que pase de la aurícula izquierda a la aurícula derecha va a ser mayor. Entonces el niño va a tener datos de insuficiencia cardíaca, pero de predominio del lado derecho, ¿ya? El niño va, ¿cómo? Ustedes van a decir muy bien, ¿y cómo es de que el niño tiene datos de insuficiencia cardíaca? El niño, o sea, el recién nacido, cuando ustedes vayan a auscultar, van a tener ustedes el soplo correspondiente, pero ¿cómo pueden saber si tiene disnea? Primero que no camina, no habla ni nada. Entonces es muy sencillo. Cuando normalmente el niño, cuando recibe la mamila y la mamadera, se la toma en 2, 3 tiempos. En cambio, cuando tienen comunicación interauricular, interventricular y persistencia del conducto arterioso, en lugar de que sean en 3 tomas, va a ser como en 8 tomas con descanso y el niño va a tener sudoración profusa. Cuando llora, va a tener sudoración y es lo que les va a llamar la atención a ustedes. ¿Ya? Entonces, sudoración profusa durante la alimentación o sudoración con el llanto. Entonces, ustedes, por clínica y por la sintomatología esta de la sudoración y que no puede tomar la mamila de un solo tirón, entonces ustedes dicen tiene insuficiencia cardíaca. En cambio, en las personas adultas, ustedes les va a decir muy bien cuánto camina, les dirán 10 cuadras, 1 cuadra, o pues si se fatiga o se levanta en la noche y demás. Pero en los niños, nosotros traducimos esto como la alimentación, durante la alimentación, ya sea el seno materno o la mamadera, entonces va a tener sudoración profusa el bebé. Y obviamente, pues, van a hacer el diagnóstico en la auscultación. Otro dato que les permite a ustedes es decir, o la madre les va a decir, ¿sabe qué, doctor? Mi niño cada año se enferma 1 o 2 veces con neumonía. Neumonía, pero es raro, ¿verdad? En el recién nacido. Entonces, las neumonías se debe al hiperflujo pulmonar secundario al defecto interatrial. ¿Ya? Ahora bien, la comunicación interatrial, escuchen bien, debe ser una de las patologías bien toleradas. Normalmente, después de los 30, 40 años, el paciente llega a tener hipertensión de la arteria pulmonar o datos de insuficiencia cardíaca. Cuando esta gráfica que tienen la defecto, cuando el paciente tiene síndrome de Eisenmenger, traduce que la presión es mayor. El cursor están viendo, ¿verdad? ¿Ven el cursor? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Está en la aurícula derecha. Cuando hablamos de síndrome de Eisenmenger, inviertan la flecha, entonces la flechita va a ser en este sentido. El flujo va a ir de derecha a izquierda, ya no va a ser cortocircuito de izquierda a derecha, va a ser de derecha a izquierda. Cuando vean que el paciente tiene el flujo, en lugar de que el flujo vaya, o sea, el flujo vaya hacia la aurícula derecha, este flujo va hacia la aurícula izquierda, van a decir tiene el síndrome de Eisenmenger y traduce que hay mayor presión en las cavidades derechas que las cavidades izquierdas, en este caso del atrio izquierdo, y es lo que se llama síndrome de Eisenmenger. Obviamente el paciente va a tener hipertensión arterial pulmonar severa, ¿ya? Cualquiera, ya sea CIA, CIB o PSA, la inversión de Shunt ya no es de izquierda a derecha. En el síndrome de Eisenmenger va a ser el cortocircuito va a ser de derecha a izquierda. Y cuando es de derecha a izquierda ya no tiene sentido que le hagan la cirugía y corrección de colocarle el parche o colocarle la sombrilla o el amplacher. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en la auscultación? En la auscultación van a encontrar soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar con desdoblamiento del segundo ruido. ¿Ya? Ahora, si tiene hipertensión de la arteria pulmonar, va a desaparecer el segundo ruido y van a decir ustedes, pero esto va a ser a los 30, 40 años. A más de eso, de su CIA tiene hipertensión de la arteria pulmonar. Y acá tiene el soplo
sistólico y estivo en foco pulmonar. La ecocardiografía, vean, la aurícula izquierda, vean acá el defecto y vean el mosaico hecho la aurícula derecha. Y vean acá el jet que va de izquierda a derecha. Vean el de acá, es la aurícula izquierda, aurícula derecha y vean el mosaico de la comunicación interatrial. Vean acá qué bonito, en el eje subcostal, aurícula derecha, aurícula izquierda y vean, falta de solución de continuidad acá en el septum atrial. Y esto pues ustedes dicen tiene una comunicación interatrial ostium secundum. Vean qué bonito acá, miren otra, aurícula izquierda, aurícula derecha. Y vean de acá para acá el defecto que tiene. En la ecocardiografía les permite ver el tipo, la localización y el otro, cuál es, cuántos milímetros tiene de defecto de acá para acá. Vamos a suponer que esto tenga 1 centímetro. Esto es muy importante en la ecocardiografía para que ustedes cuando tengan que colocarle la endoprótesis digan, requiere pues, si el defecto es 1 centímetro, van a requerir, por decirte, un amplatzer de 2 centímetros, medio centímetro que va a ir a anclarse acá y medio centímetro se va a anclar acá. ¿Por qué no está indicada en el ostium primum? Porque no tiene dónde anclarse en la parte inferior del septum interventricular, porque no hay septum, no hay este septum, ¿ya? Entonces es importante, obviamente, el más común es la sella ostium secundum y acá pueden colocarle, en lugar de que hagan ustedes cirugía con circulación extracorpórea, entonces pueden hacer la corrección a través de las endoprótesis, los amplatzer. Y acá vean nuevamente el defecto, vean acá el defecto, vean acá el mosaico, aurícula derecha, aurícula izquierda y el flujo va a ser de izquierda a derecha. ¿Qué ven ustedes en la radiografía? Lo que van a ver es bloqueo, o sea, van a tener imagen de bloqueo de rama derecha y pueden tener ustedes hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué es lo que va a tener? Sobrecarga de volumen, ¿verdad? Porque hay defecto interatrial. Entonces van a tener el eje a la derecha, bloqueo de la rama derecha, o puede tener bloqueo AB. La radiografía de tórax. La radiografía de tórax, vean acá, cardiomegalia, redondeadito, a expensas del ventrículo derecho. Aquí tienen la aorta. Vean la pulmonar. La pulmonar es esta, la cual se va a encontrar abombada. Abombada y hay hiperflujo pulmonar. Obviamente por el defecto septal interatrial. Entonces, ¿cuáles son las características de la radiografía de tórax? 1, cardiomegalia a expensas de cavidades derechas. 2, la pulmonar abombada. Y 3, hiperflujo pulmonar. Entonces, cuando les pregunte yo cuáles son las características de los pacientes que tienen cardiopatía congénita cianógena, CIA, CIB, entonces me dicen pulmonar abombada, cardiomegalia a expensas del BD e hiperflujo pulmonar. El cateterismo cardíaco. Esto lo hacían antes de la ecocardiografía. Solamente ustedes van a hacer cateterismo cardíaco cuando tenga una patología congénita muy compleja, por decir, transposición de los grandes vasos, puede ser atresia, tricuspidia, todas las cardiopatías congénitas complejas van a requerir el estudio del cateterismo cardíaco, ¿ya? Pero hoy en día, a través de la ecocardiografía, ustedes los defectos septales, interatriales, interventriculares y la persistencia del conducto arterioso, el niño puede ser operado tan solo con ecocardiografía. No requiere estudio hemodinámico. Ahora bien, si el paciente tiene una cardiopatía compleja, entonces sí va a requerir cateterismo cardíaco.
Y es tan fácil para ustedes que pueden entender en el cateterismo, que obviamente no lo van a hacer ya. Vean acá, ustedes lo que en el cateterismo cardíaco van a determinar cuál es la presión en las cavidades y cuál es la saturación de oxígeno. Y es tan sencillo y vayan bien. En la vena arriba, en la vena cava superior, tienen ustedes una presión de 5 milímetros de mercurio y la saturación, como es sangre sin oxigenar, equivale a 72. Muy bien. ¿Esta sangre dónde va a ir? A la aurícula derecha. En la aurícula derecha la presión no va a cambiar, pero sí la saturación. ¿Por qué va a cambiar la saturación? Porque acá normal debería ser 72, 72, 72, 72, ¿verdad? Y a nivel de los pulmones obviamente se va a oxigenar. Pero acá ustedes notan que hay un salto oximétrico porque de la aurícula izquierda, vean todo lo punteadito de acá, está pasando sangre oxigenada a la aurícula derecha. Está pasando sangre oxigenada. De ahí es que la saturación ya no es 72. ¿Por qué? Porque ya tiene sangre oxigenada que está yendo a la aurícula derecha y por eso es 84. Y la sangre oxigenada parcialmente, obviamente va a ser igual ventrículo derecho y pues al tronco de la arteria pulmonar, ramas de la arteria pulmonar hasta los pulmones, donde se va a oxigenar. ¿Ya? Entonces vean acá las presiones. La presión de la aurícula derecha es 584, la presión del ventrículo derecho 31, la sistólica, y la 3, la presión diastólica. Ya, y la saturación obviamente aumentó. Y luego acá tienen la aurícula izquierda, tienen acá, perdón, la presión de la arteria pulmonar 25,8, ya, la presión del ventrículo izquierdo va a ser 120/80 y la presión que ustedes toman normalmente es el de la aorta, que tiene 120/80 y obviamente la saturación ya una vez oxigenada la sangre a través de los pulmones, su saturación va a aumentar, ¿ya? Y esto lo pueden hacer a través de ecocardiografía para ver la relación del flujo pulmonar y flujo sistémico. De acuerdo a eso van a poder saber la magnitud o el defecto o el tamaño de la comunicación interatrial. El pronóstico y tratamiento, nosotros esperamos hasta los 5 años. ¿Por qué hasta los 5 años? Porque es en el momento en el cual, si es ostium secundum, puede cerrarse en forma espontánea. Y le damos chance hasta los 5 años. Si no se ha podido cerrar, entonces ya tienen el procedimiento quirúrgico de colocarle los amplacer o colocarle el parche. Ahora, cuando el flujo es el QP, flujo pulmonar, y el QS, flujo sistémico, es mayor de 1.2, tienen el cierre percutáneo o circulación extracorpórea, colocarle el parchecito. La mortalidad es muy baja, menos del 2%. Ahora, en pacientes operados mayores de 40 años, ¿ya? Entonces, obviamente, tenemos nosotros que hacer el control periódico de arritmias. ¿Y qué arritmias van a tener? Fibrilación auricular. Ahora, pueden hacer embolia cerebral. ¿Saben ustedes cuál es la embolia cerebral paradójica? Paradójica. O el paciente puede tener insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la embolia paradójica? ¿Quién responde? Embolia, por dice, paradójica. Cuando el paciente tiene comunicación interatrial, intraventricular o persistencia del conducto arterioso, pero más que todo es CIB, y van a formar trombos en las aurículas y tienen el síndrome de Eisenmenger, ¿dónde va a ir? El trombo va a ir de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo hacia la aorta, vasos cerebrales y hasta las arterias cerebrales. Y esa es la embolia paradójica. ¿Ya? Por eso cuando tienen
ACV hay que investigar cuál es el sitio o cuál es lo que ha condicionado el evento isquémico cerebral. Y si usted dice, no, pues el paciente tiene CIA, tiene 50 años, tiene hipertensión pulmonar, entonces no encuentran foco alguno, no tiene arritmia, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues lo que ha condicionado es síndrome de Eisenmenger, que han aumentado las presiones en cavidades derechas y pues ha migrado un trombo hacia de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y de ahí hasta el cerebro, ¿ya? Entonces es una causa de ACV de tipo embólico. ¿Cuándo no van a hacer la cirugía? Cuando la relación flujo sistémico, el QPQS es menos de 1 a 1.5. ¿Cuándo iban a hacer cirugía? Ustedes recuerdan cuando es más de 1.5 o 2 la relación de QPQS. Entonces, si es menos de 1 a 1.5, ustedes solamente van a hacer observación. Ahora, no hay cirugía. Ahora, el otro caso, cuando el paciente ya tiene hipertensión pulmonar y la circulación y el cortocircuito es de derecha a izquierda, no van a cerrar el defecto porque el paciente se les va a morir. ¿Cuáles son las complicaciones que presenta el paciente con CIA? Persistencia del shunt, formación de trombos, rotura del dispositivo, puede tener arritmias y condicionar muerte súbita. En el tratamiento quirúrgico, esto es lo que hacían en forma convencional, cerrar el defecto ya con sutura directa o colocarle un teflón y cierran la comunicación interatrial. Hoy en día tienen los famosos unplatchers o las sombrillas, si se fijan acá, ¿ya? Entonces tienen acá el defecto y acá está el que se va a dosar el unplatcher al tabique del septo interatrial de la aurícula izquierda y acá viene el otro y van a cerrar a través de este dispositivo. Y lo hacen a través de cierre percutáneo, ¿verdad? Miren, ¿se acuerdan cuando veíamos nosotros la valvuloplastía mitral, en la cual tenían que hacer atrioseptostomía para que pase el catéter y hacer la dilatación, ¿verdad? En cambio acá, ustedes tienen el defecto. Aquí está. El primero, insuflan, va a dosarse donde en la parte interna del septum de la aurícula izquierda. Y el otro unplatcher, el de acá, el otro, este es el de la aurícula derecha. Y entonces no va a permitir ahora que haya flujo de izquierda a derecha. Retiran el catéter y ya el paciente ya está controlado y tratado. Al día siguiente o a los 2 días el paciente es dado de alta. No es como en circulación extracorpórea y con corazón abierto. Entonces la desventaja que es un poco caro, como $7,000 a $10,000. En cambio el otro, la cirugía le sale como $3,000 a $4,000. Pero la diferencia que la evaluación posoperatoria y todo esto no es igual una cirugía corazón abierto que el cierre de la comunicación a través percutánea. Vean acá el implante del unplatcher y el cierre de la comunicación interatrial. Y lo que les decía, si se fijan acá, que tiene que tener, vean acá, no es que o sea, tiene que sujetarse como cuña, ¿verdad? Acá vean, el unplatcher tiene que tener un sostén donde pueda sentarse. Igualmente acá, entonces el de acá pues hace de que no se desplace el dispositivo. Y por eso es de que comentamos, ¿para qué les va a servir el eco? Para que ustedes puedan medir de acá para acá cuál es el defecto del diámetro. Por decirte es 1 centímetro, entonces tendrán medio para anclar acá, medio centímetro, entonces no van a comprar ustedes un unplatcher de 1 centímetro, entonces comprarán de 2 o 2.5 centímetros redistribuido en el septum de la parte superior y la parte inferior del septum interatrial. Y aquí vean la comunicación interatrial.
Y vean acá el Amplacher, acá ya está, cerrado, ya la comunicación interatrial, ya no hay comunicación interatrial. Y acá nuevamente, ejemplos, defecto septal atrial, colocan el Amplacher y cerrado la comunicación interatrial. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí en relación a la comunicación interatrial? Dime. ¿Cómo? No te entiendo, perdón. ¿Complicaciones de qué? No, pues, absolutamente acá nada, porque tienes el orificio, el defecto septal y estás viendo, no es como en la valvuloplastía que te va a quedar complicación la CIA, ¿verdad? En complicaciones hemos comentado después de que ustedes hacen la valvuloplastía con los balones de Inoue, te va a quedar defecto septal que puede tener comunicación interauricular pequeña. En cambio acá no tienes complicación. O el otro es cuando no mides el tamaño del defecto y colocas un Amplacher casi del mismo tamaño que el defecto, pues puede desinsertarse pues, y puede continuar con fuga, ¿ya? Pero por eso es importante que ustedes midan el tamaño del defecto para hacerle comprar el tamaño adecuado del Amplacher. No hay complicaciones en relación a esto. Una vez cerrado ya el defecto interatrial, el paciente pues vuelve a la normalidad. ¿Ya? Muy bien, tenemos la segunda, comunicación interventricular. Vean ahora acá, ya no es de las aurículas, es a nivel del ventrículo. Y vean acá la flechita, sangre va a ir del ventrículo derecho hacia, perdón, del ventrículo izquierdo hacia dónde? Hacia el ventrículo del izquierdo, va a ir al ventrículo derecho. Y nuevamente, cardiopatía congénita asianógena con cortocircuito. ¿Cuál tiene más presión? Ventrículo izquierdo. ¿Cuál tiene menos presión? Ventrículo derecho. Entonces el flujo va a ser de izquierda a derecha. Muy bien. Y acá tiene, esto es el corazón normal. Y vean acá el defecto interventricular, la comunicación interventricular. Y ahí está, vean, tan bonitos los defectos. Este es de tipo Roger, ¿ya? Muscular. ¿Cómo se clasifican los tipos de C y B? Vía de entrada, ¿ya? Vía de entrada, 1. El que está relacionado con la válvula tricuspidia, el de acá. Ven el cursor, ¿verdad? Vía de entrada. La perimembranosa, la muscular o la de Roger, muscular o de Roger, en el septum interventricular se va a encontrar en el trayecto. Y por último, los de vía de salida o infundibulares, ya sea a la aorta o a la pulmonar. Y puede haber combinaciones perimembranosas con musculares con vía de entrada, o pueden ser infundibulares por debajo de la válvula aórtica o la pulmonar, vías de salida. Según el tamaño de la lesión, van a ser pequeños cuando mida menos de 1/3 del anillo aórtico. Medianos cuando el diámetro del defecto del septum es menor de 1/3 o menor de 1 en relación al anillo aórtico. Como su nombre dice, ¿qué es lo que tiene? Shunt de izquierda a derecha, ¿verdad? Si hay mayor flujo del ventrículo izquierdo, ¿a dónde va a ir el flujo? Hacia ventrículo derecho, y del ventrículo de dónde va a ir? Hacia la arteria pulmonar. De ahí es que igual es la CIA, CIB, va a tener cardiomegalia, ¿a expensas de quién? Del BD, con pulmonar abombada e hiperflujo pulmonar.
es similar al de la aurícula derecha. Y acá, vean, acá está el ventrículo izquierdo. ¿Dónde va a pasar la sangre? Al ventrículo derecho. Entonces, ¿qué hay? Sobrecarga de volumen ¿a qué cavidad? Al ventrículo derecho. Las C y B, las menos de 1 centímetro, son las que se van a localizar en la parte muscular del septum interventricular. Son las que se llaman comunicaciones interventriculares musculares tipo Roger. Cuando digas Roger, es la que está en el septum interventricular. Cortocircuito de izquierda a derecha y el flujo pulmonar sistémico es 1.5 a 1. Cuando la C y B es mayor de 1 a 1 centímetros, el cortocircuito puede ser importante. Ahora, y si la C y B es, vean el defecto, el tamaño del defecto del septum interventricular. Cuando el defecto es de 1.5 a 3 centímetros, el paciente les va a dar hipertensión arterial pulmonar. Y cuando estos 3 centímetros se refiere a esto, cuidado que me estén, a esto, el defecto de acá para acá, miren ustedes, esto es 3 centímetros, es grande, parte del volumen se va a ir a dónde, hacia el ventrículo derecho, y obviamente va a ir a la arteria pulmonar y al tronco de la arteria pulmonar y las ramas de la arteria pulmonar. Y eso es grave, con insuficiencias cardíacas y requiere cirugía. Si se igualan las presiones y el paciente tiene ahora pues cortocircuito por hipertensión de la arteria pulmonar, el cortocircuito va a ser de derecha hacia izquierda, ¿ya? Y el paciente va a tener, obviamente, está pasando sangre no oxigenada de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo. Y obviamente, cuando tienen el síndrome de Eisenmenger, son pacientes que está contraindicada la cirugía por la hipertensión pulmonar. Cuando la C y B es pequeñita, el niño está asintomático. ¿Y cuál es la auscultación? Van a tener la auscultación a nivel del mesocardio, soplo lo sistólico irradiado en barra. Hagan de cuenta un lingote de oro que le ponen acá en el mesocardio, el soplo. Entonces, por eso se irradia en barra, ¿ya? Del foco tricuspidio yéndose al mesocardio. Entonces, soplo sistólico irradiado en barra. Si la C y B es grande, vean, soplo en barra, y el niño va a tener sintomatología de falla cardíaca, el crecimiento va a ser normal. Si tiene insuficiencia va a tener sudoración profusa, igual que la CIA, va a haber infecciones de vías respiratorias bajas, que traduce a neumonía y va a terminar en insuficiencia cardíaca. Cuando la CIB es pequeñito, tiene un soplo pansistólico durante toda la sístole. Si la CIB es mediana, soplo sistólico puede tener tercer ruido o desdoblamiento del segundo ruido. Y si la CIB es grande, como que se igualan las presiones y no van a encontrar casi soplo. Y el ejemplo es pacientes que tienen tetralogía de Fallot. Como se igualan las presiones de las cavidades ventriculares derechas e izquierdas, no van a auscultar ustedes en tetralogía de Fallot el soplo de C y B, por esto mismo que les estoy comentando, ¿ya? En la C y B grande, la intensidad del soplo disminuye. En cambio, cuando escuchan un soplo intenso, inclusive con trill y fuerte, por decirte 4 de 4 o 5 de 4, ustedes van a decir ahí, a ojo cerrado, lo que tiene es una CIB de tipo muscular o la de Roger, son las que soplan en forma fuerte, ¿ya? Entonces,
dicen ustedes con seguridad, es CIB tipo Roger. Y si no auscultan, obviamente están pensando que tiene una CIB grande, pero con datos clínicos de insuficiencia cardíaca. Y acá tienen, vean, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y acá tienen el JET, el mosaico que va de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho. Vean acá el septum interventricular y el flujo que va de izquierda a derecha. Vean acá. Y esta es la de, esto es el tabique interventricular y este es el septum. Entonces esta es la CIB de tipo muscular o la de Roger. La radiografía, nuevamente, cardiomegalia a expensas del BD, botón, o sea, pulmonar abombada y hiperflujo pulmonar. Por el hiperflujo pulmonar es que el niño va a tener episodios de neumonía. En el electro, que van a tener crecimientos, hipertrofia del ventrículo derecho o crecimiento de la aurícula derecha. Y esto ya no se hace tampoco, ¿ya? El cateterismo ya desde la tecnología de la ecocardiografía ya no hay cateterismo, pero siempre comentamos, si el paciente puede tener CIB y otra patología compleja, sí va a requerir cateterismo cardíaco. Entonces, si les pregunto, ¿está indicado el cateterismo cardíaco en los pacientes de CIB? Me decir no, a no ser que tenga una patología compleja, ¿ya? Cardiopatía congénita cianógena. Cuando las CIBs musculares pequeñas, en el 30 al 50% van a cesar el primer año de vida, ¿ya? ¿Cuándo van a ser candidatos para cirugía? Cuando el shunt de la CIB es mayor de 1.5 a 2. ¿Qué quiere decir? La relación QP-QS 1.5 a 1.5 a 2. El tratamiento es quirúrgico o, por el contrario, pueden colocarle Amplacher, ¿ya? Entonces ya no es quirúrgico, es a través de cateterismo cardíaco. Y si no hay hipertensión pulmonar. Ahora, si tiene sintomatología y retraso en el crecimiento, obviamente pues el paciente van a tener que someterlo a cirugía. Como están viendo, en la CIA, en la CIB, cuando hay inversiones de presiones, en las cuales va a ser, ya no es cortocircuito de izquierda a derecha. En el Eisenmenger, el cortocircuito es de derecha a izquierda. Son pacientes que ya están fuera del contexto para la corrección quirúrgica. Ya no van a ser, está contraindicado. Ahora pueden hacer procedimiento a través del parche, cerrar el defecto del septum interventricular, o miren qué bonito, y acá está bien explicado el cierre percutáneo a través del Amplacher. Colocan el primero como si fuera en la CIA igualito, acá en la parte interna del septum interventricular izquierdo, una sombrilla y la otra sombrilla en el ventrículo derecho, y vean acá en la figura de cómo se cierra el Amplacher o las sombrillas o paraguas y ya no hay el defecto. Hay otro sistema que se llaman coins. Los coins son las moneditas, igualito, hagan de cuenta como fueran dos monedas y van a cerrar igualmente el defecto interventricular. De acá vean la comunicación interventricular, ya, y posteriormente el cierre del defecto con Amplacher. Y eso sería. Mañana vamos a ver lo que es CIB, PSA, persistente conducto arterioso, y van a ver tetralogía de Fallot mañana. ¿Alguna pregunta? Guau, se fueron mis alumnos. ¿Dónde están? Doctor, una pregunta. Dime. Yo quería preguntar acerca de, entre la comunicación intraauricular, ¿es lo mismo que una comunicación de foramen oval patente? No, el foramen oval. Ajá.
foramen oral patente. Hay uno, no, no es patente, foramen oval permeable. Ah, Foramen oval permeable vas a encontrar, no es frecuente, y son, como decirte, sellas pequeñitas que no requieren tratamiento correctivo, ¿ya? Dentro de las comunicaciones interatriales, las pequeñitas pueden estar 50, 60 años, pero tienes que hacer tú el control ecocardiográfico para que no llegue a tener hipertensión de la arteria pulmonar. Ya por eso llaman foramen oval permeable y normalmente se cierra. Hasta el año, 2, 3 añitos de vida se va a cerrar el foramen oval permeable. ¿Ya? Y no es patológico, no requiere cirugía porque son defectos interatriales pequeñitos, sin repercusión hemodinámica. Por eso es importante, cuando le haces el eco, te van a decir foramen oval permeable. El QPQS normal va a ser 1 a 1, entonces puede ser 1 a 1.2, es pequeñito. Repercusión, presión sistólica de la arteria pulmonar, 20. No hay hipertensión, lo único que hace solamente es control y observación, ¿ya? está bien, doctor. Gracias. Es el foramen oval permeable. Doctor, yo tengo otra pregunta. Otra pregunta. ¿Hasta qué tamaño o hasta qué diámetro podemos esperar que la comunicación interauricular se cierre? Por decir, en un niño de 3 años se le diagnostica un CIA de más o menos 3 centímetros de diámetro. ¿Se puede esperar o tenemos que ya actuar y realizar? Ya. Tu pregunta es importante y eso tienen que saber. Cuando van a, por decirte, ya le has detectado, ¿no ve? Por clínica, electrocardiograma, radiografía que tiene CIA. Cuando tú pidas la ecocardiografía, vas a pedir tú cuál es el diámetro del defecto interatrial. No es igual, escúchame bien, no es igual uno que tenga medio centímetro, 1 centímetro, 1.5, 2 centímetros o 3 centímetros, ¿verdad? O sea, aquel que tenga 2 centímetros, escúchame bien, no se va a cerrar, o 1.5, no se va a cerrar. Si tiene 3, peor, ¿verdad? Ese no se va a cerrar nunca. Entonces tú a través de la ecocardiografía, ya te permite hacer el diagnóstico y la conducta que tú ya vayas a tener. ¿Qué quiere decir? Te van a reportar cuál es el flujo pulmonar, el QPQS, ¿verdad? Y según lo que les he dado, si el QPQS es 1.5 a 2, obviamente es quirúrgico. Entonces tú vas a decir muy bien, tiene 2 alternativas. Esto no se va a cesar en forma espontánea porque es grande el defecto y la relación QPQS va a depender del tamaño del defecto para el volumen de sangre que va a ir de izquierda a derecha. Entonces, si tiene 3 centímetros, ese nunca se va a cerrar. Va a ser candidato para Amplatzer o cirugía. ¿Ya? Por eso es importante que sepan ustedes la relación QPQS y el diámetro del defecto interventricular o interatrial. Tu pregunta es interesante, pero para eso es la eco y ustedes ya dicen muy bien, el paciente requiere cirugía y si no, si tiene dinerito, le van a hacer el nuevo método que no requiere cirugía y le van a colocar los dispositivos, los Amplatchers o lo que llamamos sombrilla o coins. La siguiente pregunta. Stephanie Obando, pregúntanos. Buenas noches, doctor. Hola, Steffi, gusto de saludarte. Igualmente, doctor. No, por mi parte, doctor, no hay ninguna pregunta. Más bien es bonito volver a repasar temas de cuarto año. O sea, darme cuenta de que sí hay cosas, de que todavía sí me acuerdo, otras que no le tomaba mucha importancia y que son muy importantes, como el diámetro o sea, que para ver si es quirúrgico o no, tenemos que fijarnos bien ese diámetro. Si sobrepasa del 1.5 hasta 2, entonces ya tendrá una indicación quirúrgica. Gracias, Stephanie. Sí, eso es correcto. Ahora, vean, escuchen bien, no es por hablar bien de mis internos.
pero depende del interés de cada uno. Como dice muy bien, ella está haciendo su internado y pues, como dice, está recordando ella ya, como decimos, todo el tiempo, yo, ustedes, vamos a tener que ir aprendiendo cada día. Aprendo de ustedes y ustedes de nosotros. Medicina es un aprender diario de todo lo que quiera. Y la felicito acá a Stephanie de que pues esté compartiendo la charla esta, que cuando ella rote por pediatría o cuando se vaya de campo, haga su trabajo social y pueda detectar esto, ella ya tiene la conducta y es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces ya va a estar más enmarcada para el diagnóstico, tratamiento y terapéutica que va a dar al paciente. Lo único que me olvidaba en la clínica, lo que van a tener es falla cardíaca, predominio del lado derecho, ¿verdad? Entonces va a tener ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas. Y obviamente si tiene falla cardíaca izquierda, disnea, pero la disnea, como son niños, ya les he dicho, ¿no ve? Van a decirme ustedes, doctor, no habla. Entonces sí, cuando tome la mamila, la mamaderita, comienza a transpirar profusamente, o cuando llora, comienza a transpirar más de lo que pues sus otros hijos no hacían eso. Entonces, ustedes rapidito se van a dar cuenta. ¿Y cómo sabe este doctor? Pero si ni habla, ni comunica, ni hace ejercicios, ¿cómo sabe que tiene falla cardíaca izquierda? Ya solamente recibiendo el seno materno o la mamadera, comienza a transpirar. Y si ustedes se fijan en otros niños similar, no hay nada de eso. Es mínimo, pero en estos pacientes ya nosotros nos damos cuenta, ¿ya? Ahora, en la CIA, ostium primum, escuchen bien, CIA, ostium primum, el eje del corazón normalmente van a ser a 70 grados, el QRS. Cuando tienen CIA, ostium primum, el AQRS va a ser mayor de menos 30 grados, como si fuera en mi bloqueo anterior superior izquierdo. Entonces ustedes solamente con el electrocardiograma y la auscultación de soplo sistólico y activo en foco pulmonar más el eje a la izquierda, sin que le hagan la ecocardiografía, tienen un diagnóstico pues de 70-75% de que él tiene una comunicación ostium primum. Vean cuán importante es que sepan el electrocardiograma. No, pues doctor, el eje está desviado a la izquierda, pero sopla con soplo sistólico y activo en foco pulmonar, ¿no? Tiene ya ostium primum. Miren la elegancia para hacer el diagnóstico ustedes a través de su clínica y a través del electro, porque el paciente que tiene ostium secundum va a tener imagen de bloqueo de rama derecha por sobrecarga de volumen. Por eso es de que tienen el bloqueo, ¿ya? RSR' en B1, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, buenas noches. ¿Y el tratamiento para el ostium primum? Es quirúrgico y es a corazón abierto. Como les he comentado, como no hay donde ancles en la parte inferior, te lo voy a mostrar ya, porque, y esto es interesante porque les queda dudas a ustedes, ¿no? Van a fijarse acá, miren, por eso tan bonito les he mostrado esto, y en la cual les digo, ¿dónde va a anclarse en la CIA? Aquí está. En la CIA, mira, tienes el septum interatrial superior y este es el defecto, ¿verdad? Llegas a ver, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, de acá para acá debe ser, vamos a suponer 1 centímetro. Acá tienes el anillo de la válvula tricuspidia y tienes acá septum de la parte inferior del atrio, ¿no ve? Se va a anclar acá, pero vamos ahora a suponer, este es el defecto y el de acá, esto no vas a tener, todo esto no va a haber. Entonces, ¿dónde vas a anclar? ¿Dónde vas a anclar el amplacer? ¿Dónde? No tienes acá, como decir, este pilar que sostenga, no hay. Entonces, te va a sujetar acá, pero acá ¿dónde? Te va a bailar. Entonces, en este paciente de ostium primum, que no tienes esto donde está el cursor, requieres colocarle un parche, ¿ya? Está contraindicado, obviamente, en el ostium primum, en los amplacer o los coins, no está indicado.
porque no hay donde se vaya a sentar, por decirte, donde en la parte inferior, donde va a anclar el Amplatzer, no hay dónde. Ahora llegas a entender por qué no le colocas Amplatzer o coins, si no tiene que ser cirugía a corazón abierto y le colocan ahí el parche. ¿Está claro? Gracias, doctor. Sí, muy claro. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas noches. ¿Cuál sería el tratamiento para el síndrome de Eisenmenger? No, pues ya, como dices, ahí sí que como médicos, ya sea pediatras, porque esto es cardiopatía congénita, que han pasado más de 40 años, escúchame bien, o es dejadez del paciente, ya no es candidato ni para Amplatzer ni para cirugía, porque ya hubo inversión de flujos. ¿Ya qué le vas a hacer con la hipertensión pulmonar? ¿Qué le vas a hacer? Ya no le prometes nada. O sea, está contraindicado. Haces de que pues su vida tenga datos clínicos de falla cardíaca derecha e hipertensión pulmonar. Como el paciente con hipertensión pulmonar primaria, haz de cuenta que es lo mismo, ya, pero acá la diferencia que no hiciste el diagnóstico, no hiciste el tratamiento, no le diste el chance y la oportunidad para corregir la CIA. Una vez que ya tenga hipertensión pulmonar, inversión de Shunt, ¿ya qué quieres? Si acá lo que quieres privar es el flujo de izquierda a derecha, ¿verdad? Y en el Eisenmenger ya la hipertensión pulmonar es suprasistémica. ¿Para qué quieres ya cerrar? Ya no está indicado, más bien está contraindicado el cierre. Continúas de que el paciente tenga falla cardíaca derecha. Pero eso, como te digo, dependió de que pues de chiquito no le hicieron el diagnóstico. Segundo, que pues, no sé, pues, si el paciente por grado cultural bajo, porque pues va a tener sintomatología, ¿verdad? Falla cardíaca derecha va a tener que hacer el paciente, pues. Entonces, es no permitido, por eso les hemos comentado, de 1 a 5 años. No sé si esa dos alternativas, dependiendo del tamaño. Alternativa de colocar un parche o colocarle la Amplatzer o sombrilla. No hay más. Pero ¿cuánto tiempo te estoy dando? 5 años, ¿verdad? Pero si han pasado los 40 años, por eso nosotros decimos, la cardiopatía congénita CIA es la que tarda más en que haga hipertensión pulmonar. ¿Ya? Yo conozco pacientes de 57 años que tienen como 30 a 35 presión sistólica de la arteria pulmonar, normal es 25, pero su vida la hace normal, o sea, no tiene indicación de colocarle Amplatzer ni cirugía. Entonces hacemos el control. Pero sí, lo ideal hubiese sido operarlo o colocarle ahora el Amplatzer, ¿no? ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, tenía una duda en sí. Como mencionaba acá en la CIA, por ejemplo, tiene clasificación Ostium Premium, Segundum y del seno. Ya en la Venosa CIB, superior inferior. sí, en la CIB, doctor, estaba mencionando la musculado de Roger, Muscular. sí, hay varias, creo que son 4, doctor, ya, pero ¿hay alguna contraindicación en la implantación del Amplatzer, doctor, en la CIB? De la CIB, cuando es la de Roger, tiene, o sea, es dificultosa, porque como es muscular, es como si agarraras, como es muscular, ¿no? Son trabéculas, y tienes que encontrar el defecto de la CIB, y si son pequeñitas, es muy difícil, pero claro, tienes la posibilidad de colocarle el Amplatzer, en lugar de abrirle el corazón y circulación extracorpórea, ¿no? Más por el contrario, en las CIBs de tipo muscular está más indicada colocarle el Amplatzer que abrirle el corazón, pero son laboriosas, no son sencillas. Más fácil va a ser a nivel de la perimembranosa, que es igual que el ostium secundum, la perimembranosa se cierra, pero tienes que esperar largo tiempo. Si ves que a partir de los 3, 4 años no se ha cerrado, pues no se va a cerrar el defecto. Vas a tener que hacer cirugía o Amplatzer.
¿Ya? Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto van a ver ustedes en pediatría bastante con los soplitos. ¿Ya? Entonces ya van a estar expertos ustedes cuando vayan a rotar. Muy bien. El día de mañana entonces vamos a ver PSA y tetralogía de Fallot. Y el miércoles vamos a ver coartación de la aorta y la enfermedad de Epstein, y con el cual hemos terminado. Y el jueves ya díganle al doctor Arandia que va a empezar ya su tema, el jueves. ¿Ya? Entonces, mañana y el miércoles conmigo terminamos todo lo de cardiología. Y escuchen bien para los estudiantes y los internos. El día 28, 29 y 30 de este mes, va a haber temas sobre interpretación electrocardiográfica, trastornos de ritmo, conducción, dilataciones de cavidades auriculares, ventriculares, bloqueos, AB, primer grado, segundo grado, rama derecha y todo esto. Inscríbanse, por favor. Les va a servir para su examen porque el doctor Arnés les va a preguntar, y en el curso este se va a hablar de todas las arritmias supraventriculares, ventriculares, más bien con lo que, la de tu curso, ¿cómo se llama? La encargada. Y va a ser viernes, sábado y domingo. Diré, jueves, viernes y sábado. Este fin de mes. Más bien, inscríbanse, por favor. ¿Ya? Los veo el día de mañana. Que tengan buenas noches y pues nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Se Que cuida, doctor. descanse.